Vamos a hablar de la radicalidad, esa capacidad de decisión que nos pide Jesús en el Evangelio de hoy. Jesús es un gran maestro y Jesús sabe que a nosotros se nos graban más las imágenes que las ideas y que recordamos mejor las narraciones que las teorías. Por eso, como el gran maestro que Él es, siempre busca hacerse entender y siempre busca que podamos recordar la enseñanza que nos da. Ese es Jesucristo. Por eso, pues Él nos habla hoy, por ejemplo, si tu mano te hace caer, córtatela. La imagen es tan impresionante, uno de imaginarse que uno se está cortando la mano, que esa misma imagen nos ayuda para recordar la enseñanza. Evidentemente lo que Jesús quiere no es que nosotros nos mutilemos. A lo largo de la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, pues ha habido personas que han llegado a esos extremos. Incluso pues se recuerda en los primeros siglos algunas personas que llegaban al extremo de la castración y cosas absurdas, cosas que no tienen que ver realmente con el Evangelio. Eso es no entender el mensaje de Jesús, porque lo que quiere Jesús es que nosotros tomemos una actitud de verdadera radicalidad, pero hay que aprender cómo es la radicalidad cristiana. Yo creo que hay unas 3 lecciones que podemos tomar. La primera lección tiene que ver con la voluntad. La radicalidad supone un acto de la voluntad. Te lo voy a decir de otra manera. El pecado no se va a ir solo, no se va por su cuenta. Haz de cuenta que el pecado es como una infección. Y una infección no se va sola. La infección, una vez que entra en tu cuerpo, lo que quiere es destruirte. Ahora, el cuerpo se defiende, por eso existe esto que llamamos los anticuerpos y tal. Pero si no existiera esa defensa, la infección acaba contigo. O lo mismo pasa con una persona que tiene un determinado problema de salud. Pensemos en una persona que tiene un tema de sobrepeso, un tema serio de sobrepeso. Se necesita voluntad, se necesita un acto de la voluntad porque ese sobrepeso no se va a acabar solo. Los problemas no se acaban solos. Los problemas, como las garrapatas, como las infecciones, llegan a nuestra vida y quieren adueñarse de nosotros y se necesita un acto de voluntad. Pero ese acto de voluntad no lo vas a hacer tú solo, porque cuando tú te pones en la ruta de Dios, Dios te ayuda a caminar. Dios no te va a faltar. Pero recordemos aquella frase de San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, se necesita voluntad. Ese es el primer punto. Segundo punto. La radicalidad tiene que ver con el pecado. Es decir, lo que tenemos que evitar es el pecado. ¿Por qué insisto en esto? Porque hay otras cosas que a veces se vuelven populares. Por ejemplo, hay gente que cree que evitando ciertos alimentos son más virtuosos. Yo conocí, por ejemplo, un sacerdote que decía que él, para cultivar la virtud, no comía carne, o sea, carne de vaca. Habría que ver si realmente hay un tema de salud o hay un tema ahí, pero si nosotros leemos el Nuevo Testamento, incluso hay un texto de San Pablo que dice: el reino de Dios no es comida ni bebida. El problema no está en los alimentos. Otras personas buscan una especie de radicalidad con el tema sexual. Entonces a mí me pasó que una vez estaba confesando una señora y me decía: padre, quiero acusarme porque anoche tuvimos relaciones con mi marido. Y yo le pregunto: bueno, pero ¿ustedes son casados? Sí, somos casados. ¿Son casados por la iglesia? Somos casados por la iglesia. No hay pecado en que ustedes tengan la unión natural entre el hombre y la mujer. Son casados por la iglesia, no hay ningún problema.
Entonces, quiere decir que a veces buscamos una radicalidad donde no la está pidiendo Dios. Reconozcamos que algunas personas pueden ser llamadas a una consagración especial. Eso también es cierto. Por ejemplo, si una mujer se consagra dentro de una comunidad religiosa, está renunciando, por supuesto, a tener unos hijos, está renunciando a tener un esposo, pero no es que por esas renuncias ella sea mejor que nadie, sino que ese es el llamado que Dios le ha hecho y ella quiere responder a ese llamado. Pero no es que esté mal tener un esposo, no es que esté mal tener unos hijos. O sea que la segunda parte es que la radicalidad es fundamentalmente excluir el pecado de nuestras vidas. Y la tercera enseñanza sobre la radicalidad es que aquí se cumple lo que dijo Cristo. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, no es digno del Evangelio. Como quien dice, nuestras decisiones deben ser definitivas. Si tú estás cortando con el pecado, si tú estás cortando con una adicción, si tú estás cortando con una relación incorrecta, por ejemplo, una relación homosexual que tienes, o si tú estás cortando con una relación de adulterio, tú estás cortando y estás cortando, no es para estar yendo y viniendo. No es que ahora digo que sí, después digo que no. Esa es la radicalidad. Entonces la radicalidad supone, primero, voluntad, segundo, supone superación del pecado y tercero, como lo indica el mismo nombre, está buscando algo definitivo. Yo termino con esta pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros los cristianos tomáramos en serio este tema de la radicalidad? Si nosotros tomáramos en serio excluir de nuestra vida lo que desagrada a Dios, ¿sabes lo que pasaría? Entraríamos en un camino de santidad. Ahí te dejo ese pensamiento.